Es decir, el positivismo ya es una posición donde dice, se puede hacer las cosas de otro medio que no sea del pensamiento de la iglesia. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí dice, el pueblo es el único que tiene soberanía. Si uno lo viera desde el punto de vista de la iglesia, así de una manera fundamentalista, uno diría, Dios es el único que tiene y da soberanía. ¿Me explico? No sé si alguien me puede retroalimentar aquí si me estoy explicando. Si no es puro rollo esto, ¿verdad? Según yo, sí, que sí. Sí, licenciado, es correcto. Que es algunos todavía lamentando ahí con la comprobación de lectura. Entonces yo les invito a que nos conectemos en esta parte. Entonces, a mí me encantó cuando encontré esta frase, porque el positivismo dio origen a la Revolución Francesa, que creo que muchas veces lo hemos escuchado. Pero vean ustedes, una de las inspiraciones de la Revolución Francesa fue una fe ciega en la ciencia. Si uno lo viera desde el punto de vista estrictamente, digamos, de lo espiritual del pensamiento idealista, diríamos que Dios está en todo. Pero ellos dicen, cambian la fe en Dios y le ponen la fe a la ciencia. Y sobre esas ideas en estos años es que va a caminar el mundo. Por supuesto que algunos van a seguir en la línea del pensamiento de la fe, del pensamiento idealista, principalmente de la iglesia, etc. Sí, Miguel. Sí, perdone, licenciado, ¿por qué se le dice fe ciega si la ciencia se basa en hechos, evidencias, estudio, retroalimentación, etcétera? Sí, buen punto. Yo hasta voy a remarcar todavía más esto. Fe. De una vez le pongo más énfasis, porque es como la contraposición con el pensamiento de la iglesia. De nuevo, voy a repetir. Dentro del pensamiento de la iglesia, en ese contexto, es fe en Dios. Pero ya con la influencia y el avance del positivismo, ya se convirtió en fe, pero en la ciencia. O sea, no sé si notamos la diferencia. No, la diferencia es gigantesca. Por supuesto que están tomando la palabra fe para ambos lados, quizás eso sea la confusión, pero es como decir, miren, yo no tengo fe prácticamente, en otras palabras, no tengo fe en Dios, yo tengo fe en lo que se puede ver, en lo que se puede palpar, en todo el proceso que lleva la ciencia, la observación, la experimentación, el surgimiento del conocimiento, etc. Ese es el cambio radical. No sé si me expliqué. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Y es que de esa manera nos queda mucho más claro el pensamiento positivista, porque es radical. Sí, es radical. Mientras que estos tres teóricos, digamos, como son filósofos, ¿verdad? No buscan de otra forma decir las cosas y sus aportes fueron enormes, pero la Revolución Francesa, eso fue lo que sucedió. Por eso es que hay un desarrollo industrial. Es como soltar un poco las cadenas ahí de que todo ya no se puede hacer nada porque no, así está, es la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Y la revolución empezó a decir, no, podemos hacer máquinas, podemos hacer, es decir, empiezan ellos a utilizar en la ciencia, el conocimiento, los inventos, digamos, para el desarrollo.
Hay algunos fundadores, creo que Augusto Comte, ya lo leyeron ustedes, porque una parte venía allí en el documento, estaba en el documento. Yo sigo haciendo énfasis en eso. Aparte de una fe ciega en la ciencia, también hay una fe en el medio, que es un medio para el progreso y el cambio material. Sí, siempre fueron los postulados de la Revolución Francesa. Y ahí es donde hace entrada magistral si antes de todo esto, antes, vean el año incluso, antes la Edad Media y terminando casi la edad, el siglo XVI, porque es 1588, era el pleno reinado de la Iglesia Católica, y cuando de repente aparece otra posición. También esa posición, ya todos sabemos, que es hoy lo que se le denomina iglesias evangélicas, pero desde el origen el protestantismo. Y el protestantismo, aparte de que fue el golpe, creo yo, el único pero certero que ha recibido la Iglesia Católica, porque nada menos significó su división, y nada menos hoy las dos religiones mayoritarias en Guatemala, ya sabemos cuáles son. No digo en el mundo, porque el mundo es más complejo, ¿verdad? Si no estoy hablando solo de Guate, procuro hablar solo en este contexto. Entonces hay dos. Y esta posición como a conectarse mejor con el positivismo. ¿Por qué razón? Fíjense que el positivismo, y que luego estamos hablando del liberalismo, los postulados es el individualismo. Por eso es de que no sé si alguien nos puede ayudar. ¿Cuáles fueron las dos palabras claves de la Revolución Francesa? Ahí hubieron tres palabras que marcaron el camino, digamos, del mundo. Y eso es son bien famosas esas palabras. Estoy esperando en el chat para ver si alguien nos aporta con esas palabras. Pero esas se conectan con el protestantismo, se conectan con el pensamiento liberal. Y para muestra un botón, sí, hermandad, fraternidad y aquí está, muy bien, Keila, gracias. Libertad, igualdad y fraternidad. Y todo enfocado en el individuo. Libertad para la persona, igualdad para la persona y las personas, pero siempre se habla de lo individual y la fraternidad. Y el protestantismo también, ¿verdad? Se fundamenta en el individualismo. Y promueve y se fundamenta en la autonomía del ser humano frente a Dios. Miren, yo sé que yo no estoy hablando de teología aquí, ni mucho, ni pretendo, pero una de las grandes diferencias, por ejemplo, es que dentro de la Iglesia Católica, uno de los sacramentos es la confesión. Y esta posición dijeron, no necesitamos intermediarios para hablar con Dios. Remarcan el individualismo. Usted, yo, cada uno puede hablar con Dios cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Pura publicidad esto, pero esa es la posición. Usted tiene autonomía total para hablar con él de la forma como le parezca. Entonces,
eso prácticamente se conecta entonces con uno de los postulados del positivismo, que es el individuo, que es la libertad, ¿verdad? La libertad, aquí remarco lo que Keila nos compartió, la libertad que usted tiene de hablar con Dios. Entonces, por eso empiezan a conectar. Además, empiezan a tener una posición de contraposición con la Iglesia Católica. Entonces, hubieron varios elementos ahí, pues, que hizo que esta posición tuviera mucho... haya transformado realmente el mundo. Principios fundamentales del liberalismo, ya para salir de esto, ¿verdad? De estas dos posiciones, y la tercera, que es el liberalismo, es el utilitarismo. Para nadie es un secreto que hoy en día, si usted es útil, pues tiene un valor diferente de aquel o aquella persona que es útil. No porque tenga la culpa de ser útil o inútil, sino sencillamente el mercado se mueve así. Que bueno, produzca. Es útil, pero cualquier cosa que a usted le pase ya es inútil. Usted logró, digamos, a alguien más. Un puesto de trabajo, por ejemplo, si es un puesto bueno de trabajo, enganchar el mercado. Se necesita solo uno, pero llegan 500, 600 o 700 personas para un puesto de trabajo. Y la persona que ganó, si ya no sigue, hay otros, qué sé yo, 100 personas más detrás de la persona. Así funcionan las cosas. Hay libertad de expresión, que ese es el pensamiento acá, ¿verdad? La tolerancia religiosa. Este es como que si estuviéramos en campaña política, ustedes, porque mucho de esto se habló a propósito de los ataques que